¿Cómo impactarán las medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía en un año electoral? Pasamos ahora a la faceta política de este anuncio y convocamos a Santiago Leiras, analista político precisamente. Santiago, buenas noches. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por llamar. Al contrario, es un gusto. ¿Sorprendido con el anuncio de hoy? Sí, en alguna medida sí, precisamente por algo que recién señalabas, que era el hecho de que nos encontramos en un contexto de un año electoral y en medio de un año electoral se plantea una medida de este tipo que en general uno en los papeles la piensa como una medida a adoptar una vez finalizadas las elecciones, digamos, ¿no? Por todo lo que implica esto en términos de posibles reacomodamientos y desacomodamientos de precios relativos, ¿no es cierto? Que, por cierto, pueden afectar la chance electoral del oficialismo, ¿no? Así que, en algún punto, sorprendido, ¿no? Es increíble cómo cambia el clima político en Argentina de un día para el otro. Estábamos hablando de los jueces designados que el Senado finalmente no aprobó. Luego hablamos del criptoescándalo, que se formó una comisión investigadora. Y hoy es como si se hubiera dado vuelta todo y aparenta ser un clima político beneficioso para el gobierno o para la Libertad Avanza, como se quiera llamar. Sí, bueno, como vos señalas, el gobierno de alguna manera había perdido en estas últimas semanas el control de la agenda política, ¿sí? Por una serie de, yo te diría, de errores y de crisis autoinfligidas. De alguna manera el gobierno había perdido el control de la agenda. Cuando pienso en errores autoinfligidos, pienso Cryptogate, el discurso de Davos, el tema de la insistencia en el Senado con jueces que eran inviables en cuanto a la posibilidad política de su designación, tema del hijo y García Mansilla. De alguna manera, ese control que el gobierno tenía hace, pongamos, 45, 60 días atrás, lo había empezado a perder. Bueno, esto puede ser un momento bisagra para el gobierno para recuperar la agenda política y en parte también para recuperar la propia agenda económica, por cierto, en un contexto donde hay incertidumbre local y además hay un contexto muy turbulento desde el punto de vista externo, digamos, ¿no? Esto, por supuesto, siempre y cuando el gobierno no vuelva a infligirse algún otro tipo de crisis como las que se ha provocado en estas últimas semanas, ¿no es cierto? Pero me parece que está frente a alguna oportunidad en función de cómo evolucione esto a partir del lunes, ¿no? Santiago, en 2 días comienza el año electoral, por llamarlo de algún modo, con las elecciones en Santa Fe para convencionales constituyentes y las primarias para cargos municipales. ¿Puede proyectarse el resultado de Santa Fe al orden nacional o es meramente local? Ya, hay una cosa que solemos compartir los politólogos como, no sé si llamarlo creencia, pero como una especie de afirmación, que es el sistema de partidos en la Argentina está completamente desorganizado, con lo cual, en general, cualquier resultado local es difícil que pueda tener una proyección de carácter nacional, ¿no? Quizás por las características de Cava o de la provincia de Buenos Aires puedan tenerlo, pero no me parece que en el caso de Santa Fe tenga esa dimensión, ¿no? Lo que sí puede tener dimensiones en términos de, bueno, en un futuro de mediano y largo plazo, quizás posicionar de triunfar en esta elección y de mediar el proyecto y que finalmente Puyaro pueda ser reelecto, tener la posibilidad de una instalación, pero estamos hablando de algo de un mediano y largo plazo, digamos, ¿no? Es decir, ya no 2027, sino quizás 2031, siempre y cuando no se aceleren los tiempos de alguna crisis en la Argentina. Digo que esto también es una particularidad que tiene siempre el contexto argentino, ser tan cambiante y tan fluido, ¿no es cierto? Cierto. Hay diferencias entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires, esto es público y notorio. La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires no va con el PRO en la ciudad de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires sí, efectivamente, y hay inclusive reuniones. ¿Cómo crees que puede ser el desenlace de ambos distritos? Bueno, en principio el caso de Ciudad de Buenos Aires es un escenario interesante porque, mirá, se han suspendido las PASO.
pero finalmente hay primarias. Las elecciones legislativas que van a tener lugar en la Ciudad de Buenos Aires en mayo son en definitiva una especie como de puesta a prueba de lo que pueda pasar en las legislativas de octubre. Y me parece que también van a tener mucha incidencia en lo que pasa del otro lado de la General Paz en términos de cómo se acomoden las cuestiones de la relación entre el gobierno, digamos, entre el PRO y la Libertad Avanza, digamos, ¿no? Ahí me parece que es una relación bastante compleja, marcada por muchos ruidos. Bueno, esa es una foto interesante porque muestra un poco me parece el perfil que ha adoptado el PRO, en el sentido perdón, la Libertad Avanza, ¿no? La Libertad Avanza es como una especie de gobierno débil, débil en cuanto a su origen institucional, o por lo menos de recursos institucionales, y que tiene como contracara una especie de vocación hegemónica muy fuerte, ¿no? Probablemente como una especie de sobreactuación para compensar la debilidad de recursos, ¿no es cierto? Y me parece que esa foto es una interesante muestra en términos de no necesariamente quedarse con la firma PRO, pero sí ir quedándose con algunos de los gerentes, ¿no es cierto? Ahí tenemos algunos como buena muestra, ¿no? Santilli, el caso de Ritondo, y el mismo caso de Montenegro, digamos, ¿no? Entonces me parece que el tema de la provincia hay que verlo en términos de preguntarse, en términos de si estamos frente a una alianza o si hay una especie de anexión no declarada, pero no demasiado disimulada por parte de la Libertad Avanza, digamos, ¿no? Ahora, igualmente no encajan los engranajes, porque ir separados en la ciudad e ir juntos en la provincia, bueno, esto en cierto modo viene a disgregar al PRO. Sí, sin duda, y es muy difícil, a mí me parece que es difícil explicarlo a la opinión pública, pero bueno, el PRO me parece que de los dos es el que tiene el principal problema en todo esto, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si la experiencia de la Libertad Avanza prospera, será un beneficio para la Libertad Avanza y para aquellos que hayan dado el salto desde el PRO. Ahora, si esta experiencia fracasa, el costo no solamente lo va a pagar la Libertad Avanza, sino que lo va a pagar el propio PRO, ¿sí? Por haber estado asociado a esta experiencia, digamos, ¿no? El PRO argumenta en términos de otorgar gobernabilidad y de dar sustentabilidad a un programa de cambio que ellos también habían sostenido durante la campaña, pero inexorablemente en un contexto de fracaso de esta experiencia, el PRO paga el costo, definitivamente, digamos. De hecho, no hay partido que haya salido ileso después del triunfo de Milei. Veamos lo que pasa en la UCR, veamos lo que pasa en el PRO, veamos lo que pasa en el PJ, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Sin duda. Bueno, si Milei tiene problemas en términos de gestión política, tiene un activo que es enfrente los déficits aún mayores de gestión política, no hay duda. Como vos decías, mira, el radicalismo es una especie de confederación hoy. Es una agrupación de monotributistas, básicamente, ¿sí? El PRO, bueno, tiene la situación esta que hemos visto y es de público conocimiento, donde los dos precandidatos presidenciales están afuera del PRO. Patricia Bullrich está con la Libertad Avanza y Horacio Larreta por afuera con una agrupación, digamos, vecinal, por decirlo de alguna manera. Y como vos señalabas, en el caso del kirchnerismo, con una situación de mucha complejidad en la provincia de Buenos Aires, con una Cristina Kirchner que, si bien puede tener un liderazgo declinante, sigue siendo gravitante en la política de la provincia de Buenos Aires, y que esa gravitación que tiene, bueno, es un problema para el peronismo en términos de obstaculizar cualquier posibilidad de renovación. Y al mismo tiempo tenés un Kicillof que, para mi gusto, no sé cómo va a explicar, o tiene una dificultad, me parece, para poder explicar qué es lo que finalmente lo diferencia de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? ¿Y qué es lo distinto que puede aportar Kicillof respecto a Cristina? ¿Cuál sería la nueva canción que propone Kicillof respecto de lo que es la vieja banda rock a la cual ha pertenecido, digamos, ¿no? Santiago Leiras, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos, ¿eh? Y vamos a la